Amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén teniendo un buen día. Seguimos subiendo contenido al canal y esta vez le va a tocar a un ingrediente que no puede faltar en tu pasta de cría. Yo lo uso de una forma, pero hay dos formas, que es la natural y la otra que es en polvo. Y esta vez va a tocar el turno de el apio. Este apio es en polvo, amigos, y les voy a decir cómo yo lo uso. Pero primero que nada, amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, La Cría del Canario MX. Búsquenos en Facebook como La Cría del Canario MX y también agréguennos, y por ahí también nos pueden contactar y dejar sus preguntas o dudas y con gusto se las vamos a aclarar. Bien, amigos, dicho esto, el apio lo pueden administrar ya sea en pasta de cría, aquí en charolita mezclado con su pasta de cría, sus verduras y apio. También lo pueden administrar así en polvo. ¿Cómo lo administran? Si lo quieren mezclar en toda la pasta de cría, le pueden poner una cucharadita que sean de 5 a 10 gramos por cada kilo de pasta, y de esta manera lo estarían usando en pasta de cría y se evitarían estar picando, moliendo y ponerlo y estarlo guardando en el refrigerador. Yo lo agrego en pasta de cría, como ya mencioné, de 5 a 10 gramos, y que nos va a aportar el apio, amigos. El apio es ahora sí que una fuente de calcio, también contiene calcio que les va a ayudar a las hembras a la hora de la postura. También nos va a ayudar como un controlador de bacterias, ¿vale? Porque es un tipo desparasitante, porque el apio, al tener fibra, lo que va a hacer es que va a regular, ahora sí, que el intestino va a evitar que crezcan bacterias malas. Como tiene mucha fibra, ayuda al movimiento intestinal, y esto ayuda a que vayan sacando todo más rápido y se incremente el número de bacterias en el intestino, ¿vale? También va a ayudar como protector hepático, ya que este apio ayuda a desintoxicar, mejora la sangre, ayuda a desintoxicar la sangre, va a generar más orina, y por ahí es por donde se desechan las toxinas, ¿vale? El apio también ayuda a controlar el peso. El peso, amigos, en los humanos también es bueno para eso, para controlar el peso, ya que no tiene casi calorías y tiene un efecto, como ya mencioné, de la fibra, que regula el tránsito intestinal y mejora la digestión. También nos va a ayudar a bajar el colesterol, nos va a ayudar con la hipertensión, con la retención de líquidos, amigos. Para que no retenga líquidos, con el apio lo vamos a usar. También nos aporta vitamina E para los machos que entren en celo, ¿vale? Otra cosa que contiene el apio es vitamina A, vitamina B1, B2, B6. Estas vitaminas, las de tipo B, nos van a ayudar para, ahora sí, que un efecto calmante. Ayudan como un calmante, ¿vale? También nos va a servir para desinflamar. El apio también sirve para eso. Entonces, son muchas propiedades, pero entre las que más destacan es el de, ahora sí, desintoxicar el hígado. Porque al ayudar a regenerar las células y ayudar, ahora sí, que a limpiar la sangre, los pájaros van a desechar todas las toxinas a través de la orina. Entonces, como ya dije, también va a aportar potasio, va a aportar calcio, y las vitaminas que ya mencioné, también aporta vitamina C. Y amigos, modo de uso.
como ya mencioné, yo lo uso en cantidades de 5 a 10 gramos en mi pasta de cría, pero es 1 kilo, entonces se le puede administrar diario. Otra forma que la podemos usar también va a ser de 1 a 2 veces por semana, espolvoreando, ahora sí que un poquito en la pasta de cría, ¿vale? Ustedes lo abren y les espolvorean solo un poco en la pasta de cría y de esta manera solamente la van a administrar 2 veces o 1 vez por semana, ya que tiene un sabor algo fuerte. Entonces de esta manera la van a consumir nuestras aves y es una manera más de aportar nutrientes y vitaminas a nuestras aves, en especial a las hembras calcio y a los machos vitamina E, ayudarles a bajar el colesterol, ahora sí que a limpiarles el hígado y la sangre, ¿vale? Ahí les dejo el video, amigos. La otra forma es natural, también la vamos a hacer de dos formas, como ya mencioné, una es en seco y la otra es natural, pero la van a poner solo la verdura y ellos le van a picar, ¿vale? Y la otra es molida, ahora sí que no molida de polvo, me refiero a triturada con la pasta de cría, huevo, en lugar de brócoli le aportamos el, ahora sí que el apio, y esa sería otra manera de aportarla, pero eso solamente sería 1 vez, máximo 2 veces por semana, ¿vale? Y en seco sí la pueden administrar diario cuando le estén administrando la pasta, ya que viene en menor cantidad. Amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí les dejo el aporte del apio en polvo y cómo se usa en la pasta de cría. Denle click y activen la campanita, denle un like al video, no sean malos, ayúdenme compartiendo mi contenido en los demás canales o grupos donde se encuentren. Saludos amigos, que estén bien y que tengan un buen día. Bye.